En este video vamos a hablar sobre el capítulo 3 del libro Culturas híbridas de Néstor Canclini. Iniciaremos por el concepto de cultura. Hablando sobre la definición de cultura, este incluye varios conceptos como lo son leyes, tradiciones, sociedad, entre otros. Formando la definición de cultura hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Ahora, para enfocarnos más en el tema a tratar, definiremos cultura híbrida, que se refiere a la reestructuración de una cultura a partir de la mezcla de varias culturas. Esto puede generar la pérdida de costumbres y tradiciones de las primeras culturas. Néstor Canclini, autor del libro en el que nos basamos, nació el 1 de diciembre de 1939 en Argentina. Es un escritor, antropólogo y crítico cultural y reside en la Ciudad de México desde 1976. A continuación, presentaremos el capítulo 3 de su libro, Culturas híbridas, titulado Artistas, intermediarios y público, innovar o democratizar. Este capítulo comienza formulando dos preguntas. La primera, ¿cómo buscan los artistas a sus receptores y clientes? La segunda, ¿cómo operan los intermediarios y responden los públicos? Para tratar de responder se toman dos ejemplos que tal vez sean representativos de la crisis, no solo personal de intelectuales y artistas, sino de su papel como mediadores e intérpretes del cambio social. Primero, dos escritores, Jorge Luis Borges y Octavio Paz. Sus logros afianzaron la autonomía del campo literario, además son protagonistas de la comunicación masiva. Segundo, los movimientos en las artes plásticas buscan unir la experimentación, la herencia moderna y la simbología popular. Al analizar el arte contemporáneo en estas dos tradiciones, se lleva a repensar los debates acerca de la comunicación y la democratización de las innovaciones simbólicas, el papel de los críticos y funcionarios de las instituciones culturales, pero interesa sobre todo conocer qué le sucede a los receptores, ya sean espectadores, lectores o visitantes de museo, y conocer qué significa para ellos ser público de la modernidad. Ahora veremos las diferencias y similitudes de opinión de Paz y Borges en el comportamiento frente al televisor. Estos son los dos artistas y escritores que más contribuyeron a la independencia y profesionalización del campo cultural. Han hecho de la crítica y el mercado su argumentación. La posición de Octavio Paz, más elaborada e influyente, afirma que la libertad que el artista necesita se obtiene alejándose del príncipe y del mercado. Sus referencias a la estructura socioeconómica son señales escenográficas que en segunda desatiende para centrarse en lo que en verdad preocupa, como los movimientos artísticos o literarios y sobre todo los creadores individuales, y sus reacciones ante amenazas tales como técnica y burocracia estatales. Según Paz, la misión de los intelectuales y los artistas sería la de iluminar con el resplandor de las innovaciones estéticas los valores tradicionales a sus receptores. La utopía zapatista se refiere a la reivindicación del zapatismo como núcleo genuino de la Revolución Mexicana, que otros autores basan en la lucha radical e intransigente de ese movimiento por la repartición de tierra. Le importa a Paz como tentativa de regresar a los orígenes, una comunidad en la cual las jerarquías no fuesen de orden económico, sino tradicional o espiritual. Actualmente, la modernidad cultural y social pone a los museos bajo las leyes industriales de la comunicación. Por ejemplo, la televisión o el periódico que anuncian una obra y luego los medios masivos preparan el argumento total, negando la sorpresa a futuros nuevos visitantes. Bien, ahora hemos de nombrar las diferencias entre culturas y entre clases sociales que se concilian en el encuentro del arte culto y los espectadores populares. Al igual que Paz, Borges también opuso el escritor político, siendo el escritor la expresión máxima de lo individual y el político como manifestación de amenazas. Se conocen sus declaraciones anarquistas, su deseo de que haya un mínimo de gobierno y que el Estado no se note. En sus últimos años, Borges fue más que una obra que se lee, una biografía que se divulga. Sus paradójicas declaraciones políticas y noticias referidas a su muerte muestran la exasperación, una tendencia de la cultura masiva al tratar con el arte culto.
Él convirtió la interacción obligada con la comunicación masiva en una fuente de elaboración crítica, un lugar donde el representante de la literatura de élite ensaya qué se puede hacer con el desafío de los medios. Borges dice, ser un escritor célebre equivale a tener que padecer imitaciones, y estas son siempre superiores a los maestros, porque lo hacen mejor, de un modo más inteligente y tranquilo. Borges trató de no parecerse a sí mismo, ya que sabe que hay mucha gente que lo hace mejor que él mismo. La imitación es solo una de las tácticas para ser competente en el mercado literario. Un artista culto no puede entrar e intervenir en el mercado simbólico de masas y al mismo tiempo sentir eso intolerable. Literatura autónoma e innovadora, pero a la vez capaz de admitir sus dependencias. La de Borges, por ejemplo, incorpora los textos, las citas y las traducciones, que dan constancia de que escribir, sobre todo en países periféricos, es ocupar un espacio ya habitado. Se da entonces un juego literario, que consiste en falsear los datos, mezclar lo real con lo apócrifo para ayudar a los otros y a sí mismo. Borges se ríe de quienes creen que la cultura de segunda mano es cultura. Quizá la tarea del escritor, en un tiempo en que lo literario se forma por la interacción de diversas sociedades, distintas clases y tradiciones, sea reflexionar sobre la situación póstuma de la modernidad. Laboratorio irónico. El comportamiento de Borges ante la industria cultural es una propuesta sobre las funciones que deberían abandonar y que podrían tener las artes cultas o lo que queda de ellas. No la competencia con los medios ni el voluntarismo mesiánico de quienes aspiran a rescatar al pueblo de la manipulación masiva. Tampoco la queja melancólica, apocalíptica, porque los proyectos autónomos e innovadores se habrían vuelto tareas sin esperanza. Si aceptamos como tendencias irreversibles la masificación de la sociedad, la expansión urbana y de la industria cultural, si las vemos con humor, es posible pensar de otro modo la función de los artistas. Paz examina la ironía junto a la analogía, como los dos ingredientes claves de la literatura moderna. Todo intento de buscar el manantial originario, la fuente de correspondencias, está erosionado por los cambios sin reglas fijas de la modernidad. La secualización conduce a la desdicha de la conciencia, a lo grotesco, lo bizarro, la destrucción del orden. El pensamiento irónico que relativiza la analogía solo envía a la tragedia. Su última estación no puede ser sino la muerte. Borges, por el contrario, ejerce la ironía con humor, esa sabia distancia que permite salirse de los recorridos habituales, ser capaz de pensar y decidir, cada vez otra y otra cosa. Desplazamiento incesante, voluntad continua de experimentar. Pese a la crisis teórica y práctica de la originalidad, la innovación no ha cesado, aunque a menudo responda a exigencias del mercado, o éste las expropie. Hay quienes se informan con lo sabido y lo existente mediante las astucias de la burla. El campo cultural puede ser un laboratorio, un lugar donde se juega y se ensaya, un lugar donde el artista puede experimentar. Sin embargo, esos experimentos pueden desembocar en renovaciones del diseño industrial, pueden terminar en el mercado y en los medios masivos. Ahora hablaremos de qué podemos hacer con nuestros orígenes. Muchas vanguardias decían que el futuro es valioso, mientras que del pasado hay que deshacernos. Sin embargo, esto no puede ser así, porque significa que nos olvidamos de nuestras raíces, de cómo se forma una cultura y una sociedad. Esto podría generar pérdida de identidad. Por ejemplo, el alfabetismo en diferentes culturas depende tanto de lo económico como de lo cultural. Es en donde vemos la importancia del artista y de los museos, ya que los artistas han contribuido en sociedad a configurar la visualidad colectiva, a expandir el pensamiento de sus receptores, mientras que los museos, como mediadores culturales, cumplen el papel de transmitir mensajes e identidad. Por lo cual, generar el interés de los turistas a visitar los museos ayuda a nivel económico para mejorar la educación en algunos países, como lo es México o algunos países de Latinoamérica. Otro punto a destacar es que en el siglo XX hay más cultura y menos tiempo para la actividad religiosa. La revolución tecnológica ha provocado que disminuyan las prácticas religiosas. El creyente pone mayor confianza en especialistas de la ciencia que en Dios y la religión. En conclusión, los artistas son un punto clave en el mercado y en el pensamiento de los receptores a través de sus obras.
A partir de ellas, las personas generan un interés particular y llevan a la continuidad de una cultura o la formación de una nueva.